ser que un objeto me haya cambiado tanto la vida. Este objeto que tengo acá no es una bola de Quidditch. Yo les voy a enseñar cómo lo uso, les voy a dar una pista. Yo me lo pongo así. Tampoco es un silbato. Podría ser una brújula, sí, pero tampoco. Este objeto es una lupa. Y así de diminuta como lo ven, me ayudó a atravesar una crisis existencial. Esta lupa representa todo lo que la ciencia trajo a mi vida. Trajo cosas hermosas, como un profundo entendimiento y mucha fascinación por el mundo vivo, pero también me trajo mucho dolor. Dolor porque mientras más entendía el mundo natural, con mayor nitidez podía ver el daño que le estábamos causando. También me trajo mucho enojo con las personas que no podían ver esta injusticia. Me dan ganas de acogotarlos. Igual no los culpo, No los culpo. El cambio climático es un tema muy difícil de entender, de procesar, y por ende es uno de los temas más difíciles de comunicar. Es un problema abstracto, complejo, multicausal. Siempre fue contado como algo lejano que les empezaba a pasar a los osos polares. En mi caso, tuve que hacer muchos duelos. En paralelo en que entendía el cambio climático, me pasaba algo por dentro, mucho dolor. Tuve que aceptar radicalmente que el mundo donde yo había crecido ya no existía. El mundo cambió porque el clima cambió. Y los entiendo totalmente en lo que nos puede generar esto. Nos puede generar mucha incertidumbre, mucha angustia. Esta lupa me recuerda la raíz también de este problema, ¿no? Llevamos mucho tiempo desconectados de la naturaleza. Mientras que en un momento la historia de la humanidad, toda la humanidad necesitó durante mucho tiempo a la naturaleza. Dependíamos directamente de ella para alimentarnos, para refugiarnos, para defendernos. Llegó un momento en que dejamos de prescindir de sus servicios y nos desconectamos un poco, perdimos contacto. Y cuando algo no es parte de tu vida, es muy difícil que te importe. Igual lo que yo no entendía era por qué a mí me importaba tanto cuidar la naturaleza. Así que decidí emprender un viaje hacia adentro. Y lo primero que descubrí fue que todo había empezado mucho tiempo antes de estudiar biología. Yo tuve una infancia muy privilegiada. Crecí rodeada de naturaleza, en una casa que quedaba al pie de las sierras de Córdoba. El bosque de esas sierras era mi patio de juegos, a pesar de las espinas, eso tiene mucho mérito. Crecí con unos padres muy aventureros que nos llevaban a mí y a mis hermanos a subir cerros, a acampar. Y con una abuela fanática de las plantas. Yo por ahí le llevaba una planta así, toda media chuza, ella la recibía, le ponía en terapia intensiva y me decía: Lu, las plantas tienen sus ciclos y sus ritmos. Bueno, abuela, si vos lo decís así. Desde muy chica, la naturaleza para mí fue algo familiar. Después llegó la etapa de la curiosidad, una curiosidad infinita. Fui una adolescente típica Discovery Channel, esa que se pasaba viendo documentales, y esa misma curiosidad me llevó a estudiar biología. Durante la carrera, mi relación con la naturaleza se transformó.
Pasó de ser algo familiar a ser algo totalmente fascinante. No paraba de estudiar y mientras más entendía, más me maravillaba. En mi primer trabajo de investigación, empecé a usar esta lupa. Esta lupa, que se abre así, es muy poderosa. Puede aumentar hasta 20 veces lo que veo con los ojos. La llevábamos así, como es chiquitita, muy práctica, la llevaba colgada al campo y con ella podíamos ver estructuras muy pequeñas de los líquenes. ¿Todos acá saben qué son los líquenes? Más o menos. Bueno, para que se ubiquen, los líquenes son unos hongos que tienen como formas de manchas grises, ¿verdad? Medios verdes, que tapizan las rocas, las cortezas de los árboles. ¿Se ubican más o menos? Bueno, los líquenes son organismos fascinantes. Por lo menos a mí me fascinaron mucho, porque no son un solo ser. Son la combinación de al menos 2 organismos, un hongo y una alga, que viven juntos. El hongo pone la casa y el alga pone la comida. Los líquenes representan un modo de vida basado en el beneficio mutuo llamado simbiosis. Todo lo que yo estaba aprendiendo en esa época a mí me voló la cabeza. No solo me voló la cabeza, sino que también sentí la necesidad de que todo el mundo supiera esto que yo estaba aprendiendo. Entonces empecé a compartir mucho por redes sociales. Empecé a compartir, los bichos que me encontraba en mis expediciones, historias, anécdotas, mucha información también. Y desde esa red surge la pregunta: che, Lu, ¿podemos ir con vos? ¿Podemos ver todo eso que vos ves con nuestros propios ojos? Y así fue como nació la idea de salir a caminar con otras personas. Puse un día, un horario, un lugar, y allá fuimos un grupo de, 5 personas, al Parque Nacional Quebrada del Condorito, que si son de Córdoba tienen que conocerlo, y para los que no son de Córdoba, el parque queda en la parte más alta de las sierras. Nos tocó un día hermoso, soleado, caminamos, vimos cóndores, pasamos bomba. En un momento se me ocurre prestarle mi lupa a una de las asistentes. Le enseñé cómo se usa, se la cuelgo en el cuello, y claro, esta lupa, como tiene unos lentes especiales, hace que tengas que enfocar muy de cerca. Por ejemplo, acá, a esta altura, estoy viendo mis huellas dactilares. Entonces se la presto, la invito a pasar a una roca tapizada de líquenes. Le digo, fíjate qué ves. ¡Wow! Así dijo, ¡wow! Ah, no, parecen corales. Ah, y hay de distintos colores. Claro, le digo, porque los distintos colores son de distintas especies de líquenes. Ah, no, qué belleza. ¡Ay! ¿Qué pasó? No, es que estaba viendo y de repente se me cruzó un bichito y lo vi muy grande y me asusté. Claro, le digo, porque entre los líquenes se forman como condiciones para que puedan vivir otros organismos. Entre los líquenes pueden germinar semillas, pueden vivir insectos. Ay, me dice, son como bosques en miniatura. Claro, le digo. Ese día pasó algo que me conmovió y me marcó para siempre. Vi en sus caras reflejado el asombro que yo sentía cuando usaba esta lupa. Ahí en ese momento, con ese grupo, me acordé de las palabras de una científica que admiro mucho, que se llama Lynn Margulis. ¿La conocen? No, ok. Pero fue la esposa de Carl Sagan. ¿A ese sí lo conocen? Sí, no me sorprende, perdón. Lynn revolucionó la idea que tenemos de la evolución. En el momento en que Lynn investigaba, la biología estaba atravesada por una idea que era esta típica que todos conocemos como
la supervivencia del más fuerte, la supervivencia del más apto. Esto sería como la competencia como motor central de la evolución. Lynn Margulis planteó y presentó las evidencias de que la cooperación entre organismos había sido fundamental para dar grandes saltos evolutivos en la historia de la vida. La vida no se sostiene en soledad, se sostiene en relación. De hecho, mucho de la vida que conocemos hoy en día, desde las flores con sus polinizadores hasta la red subterránea de hongos que nutren a los árboles, no existirían sin esas alianzas. En ese momento les veo las caras, tenían como caras de entre fascinados, pero también aliviados por saber esto. Esa revelación no fue solo intelectual, fue existencial y me mostró cómo cuestionar las ideas que tenemos de la naturaleza a veces es incómodo, pero es necesario. En este viaje yo descubrí algo muy importante. Descubrí que quienes tenemos un vínculo emocional con la naturaleza somos más propensos a cuidarla. Y también descubrí que el asombro es una emoción capaz de transformar un contacto ocasional con la naturaleza en un vínculo profundo y duradero. La famosa conexión con la naturaleza va más allá de abrazar un árbol. Es una manera concreta de entender quiénes somos. Por lo tanto, la humanidad no solamente está perdiendo ríos, lagos y montañas, también estamos perdiendo el reflejo de todo eso dentro nuestro. Por fin entendí por qué me importaba tanto cuidar la naturaleza. Claro, yo había formado ese vínculo emocional en la infancia, lo había reforzado a través de la ciencia y lo había validado al compartirlo con otras personas. Cada vez que alguien agarra esta lupa, se detiene a observar y descubre mundos invisibles, yo siento que en ese instante se está reparando un vínculo que creíamos perdido. Y cada vez que yo la agarro, me recuerda mi búsqueda, mi propósito, la de crear experiencias y espacios en donde la naturaleza sea algo familiar, en donde la curiosidad florezca, donde la belleza conmueva, donde el asombro despierte, para que cuando nos enfrentemos a los problemas ambientales, algo dentro nuestro se movilice. Yo los quiero invitar a todos a que se acerquen un poco más a la naturaleza, a que retomen ese vínculo y sobre todo que acompañen a las infancias a descubrir ese mundo. Y ustedes como padres seguramente me dirán, pero ¿cómo hago si yo no sé diferenciar un pájaro del otro? Olvídense de eso. Lo que importa primero es acompañar en las emociones que la naturaleza despierta en esos primeros años. Rachel Carson, otra científica que deberían conocer, hablaba de esto. Ella hablaba de desarrollar el sentido del asombro como llave para despertar la sensibilidad hacia la vida. Y para eso no hace falta internarse 6 meses en el Amazonas, Basta con caminar más lento y prestar atención por el barrio, observar los cambios de las estaciones, ver la evolución de una planta en sus casas, como yo hacía con mi abuela. Tenemos que reconciliarnos con la naturaleza, y eso implica emprender una reparación histórica. Pero también, si cultivamos esa relación a partir de ahora, puede ser un vínculo que nos sostenga en un presente lleno de desafíos. Yo sé que no es fácil, pero si
escuchamos con más atención, vamos a ver que la naturaleza no solamente pide cuidado, también ofrece claves reparadoras para atravesar nuestras propias crisis existenciales. A ver, vos, ¿qué relación tenés con la naturaleza? ¿Es tu amiga? ¿Es tu amante? ¿Es tu madre? ¿Es tu Dios? ¿O no se hablan? Les tengo que admitir que hoy la realidad me sigue doliendo, pero al menos tengo esta lupa que cambió mi forma de verla. Y les tengo que ser muy sincera. No sé si el asombro puede salvar el planeta, pero estoy convencida de que puede movilizar a muchas personas a intentarlo.